Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el manejo de la tabla de vapor y diagrama de presión y temperatura. En el video anterior establecimos el estado número 2 y completamos las propiedades faltantes en la tabla. Hoy vamos a completar el estado número 5 y el estado número 1. Vamos a establecerlo y vamos a colocar las propiedades faltantes. Vamos a empezar por el estado número 5, donde se tiene una presión de 800 kPa y una entalpía específica de 3162,2. Entonces vamos a anotar presión número 5, 800 kPa, entalpía específica número 5, 3162,2 kJ sobre kilogramo. La estrategia que vamos a seguir es, vamos primero a establecer el estado, luego vamos a trazar el diagrama o vamos a ubicar el estado en el diagrama y por último vamos a leer las propiedades. Para establecer el estado, vamos a seguirlo englobando por casos. El caso que tenemos va a ser el caso número 2. Se conoce la presión y una propiedad específica. La propiedad específica que se conoce es la entalpía en este caso. Entonces se lee la teoría y dice, de la tabla de saturación entrada por presiones, entro con la presión conocida, que en este caso es 800 kPa, y anoto la propiedad específica del líquido saturado y la propiedad específica del vapor saturado. La propiedad específica que voy a anotar es la propiedad específica conocida, es decir, yo conozco o nosotros conocemos la entalpía. Voy a anotar la entalpía específica del líquido saturado y la entalpía específica del vapor saturado. Y luego voy a verificar en cuál de las 5 opciones que aparece aquí me encuentro. Entonces voy a la tabla de saturación entrada por presiones. Con la presión de 800 kPa leo HF y HG. Lo que se tiene aquí es una pequeña muestra de la tabla de vapor del Cengel séptima edición. Esta tabla es la tabla de saturación entrada por presiones. Se llama entrada por presiones porque en la primera columna de la tabla se tiene enlistada la presión. Al lado derecho se tiene lo que sería la temperatura de saturación. Nuevamente, para cada presión le toca una temperatura de saturación. Luego tenemos el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía y la entropía, tanto para el líquido como para el vapor saturado. La energía interna, la entalpía y la entropía tienen la propiedad con los subíndices Fg, que es la diferencia que hay entre la propiedad específica del vapor saturado y la propiedad específica del líquido saturado. Entonces lo que vamos a hacer es, me ubico en 800 kPa. Continúo a través de esa fila y ubico la entalpía específica del líquido saturado y la entalpía específica del vapor saturado. La entalpía específica del líquido saturado, es decir, HF, tiene un valor de 720,87 kJ sobre kilogramo. La entalpía específica del vapor saturado tiene un valor de 2768,3 kJ sobre kilogramo. Y la entalpía específica del estado, en este caso el estado número 5, tiene un valor de 3162,2 kJ sobre kilogramo. Voy a comparar la entalpía específica del estado número 5 contra la entalpía específica del líquido y del vapor saturado. Al compararla, nos podemos percatar que la entalpía específica número 5 es mayor que la entalpía específica del vapor saturado. Vengo hacia acá y leo las opciones que tengo y es fácil identificar que estamos en opción o estoy en opción número 1. La propiedad conocida es mayor que la propiedad del vapor saturado. Por lo tanto, lo que se tiene es vapor sobrecalentado. Aquí se acaba de establecer el estado. El estado que se tiene es un estado de vapor sobrecalentado. Como ya se ha establecido el estado, ahora vamos a hablar del diagrama. El diagrama tiene la misma forma de campana, que ya se dijo en la parte anterior que siempre iban a tener la misma forma de campana. En el eje vertical se va a enlistar bien sea la presión o la temperatura. En este caso, como lo que se conoce la presión, se va a enlistar la presión y esta se encuentra en kilopascal. En el eje horizontal siempre se va a colocar una propiedad específica. En este caso, lo que se tiene es la entalpía, por lo tanto se va a ubicar la entalpía específica. El diagrama divide la zona del espacio de la misma forma que en la parte anterior, es decir, esta zona va a ser la zona de vapor sobrecalentado y siempre va a ser la zona del vapor sobrecalentado.
Por lo tanto, cualquier estado que se encuentre en esa zona va a ser un estado de vapor sobrecalentado. A la izquierda de ese diagrama se encuentra esta línea que se denomina línea de vapor saturado. Línea de vapor saturado, es decir, cualquier estado que caiga sobre esta línea va a ser un estado de vapor saturado. Dentro de la campana se tiene lo que se conoce como mezcla líquido-vapor. Es decir, cualquier estado que caiga dentro de la campana va a ser un estado de mezcla líquido-vapor. Al lado izquierdo se tiene la línea que se denomina línea de líquido saturado. Cualquier estado que caiga sobre esa línea va a ser un estado de líquido saturado. Entonces, línea de líquido saturado. La última zona que falta por ubicar es la que compete al líquido comprimido y se encuentra a la izquierda de esa línea azul. Esta es la zona de líquido comprimido. Cualquier estado que caiga o que esté dentro de esta zona es un estado de líquido comprimido. Entonces, en estos diagramas ya habíamos dicho que siempre se enlista por lo menos tres propiedades. En este caso tenemos la presión y la entalpía. La propiedad que falta sería la temperatura. La línea de temperatura en esos diagramas se traza de la siguiente forma. Por ejemplo, esta vendría a ser una línea de temperatura. Esta sería otra línea de temperatura. Esta sería otra línea de temperatura. Y así sucesivamente. Se tienen infinitas líneas de temperatura. Las líneas de temperatura se conocen como isotermas. Si se tienen dos estados que caen sobre la misma línea de temperatura, esos estados tienen la misma temperatura. Entonces ahí se tienen las zonas y las propiedades que se pueden observar en el diagrama. Ahora, para ubicar el estado que se tiene, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea horizontal. En esa línea horizontal vamos a colocar la presión de 800 kilopascal. Es decir, cualquier estado que intersecte a esa línea se va a encontrar con una presión de 800 kilopascal. Y vamos a utilizar los valores que se leyeron de la tabla, se tomaron de la tabla, que fueron HF y HG. La entalpía específica para el líquido saturado y la entalpía específica para el vapor saturado. Entonces, vamos a lanzar una línea, o mejor dicho, vamos a utilizar la línea de 800 kilopascal y la vamos a intersectar con la línea del líquido saturado. Y vamos a lanzar una línea vertical. Sobre esa línea vertical, nosotros vamos a ubicar el valor de la entalpía específica para el líquido saturado. En este caso, el valor de la entalpía específica para el líquido saturado es 720,87. Entonces tendríamos que aquí la entalpía específica tiene un valor de 720,87. Luego vamos a continuar con esa línea de 800 kilopascal y vamos a intersectar la línea de vapor saturado. Esa línea vertical que trazamos la vamos a utilizar para ubicar el valor de la entalpía específica del vapor saturado, que en este caso nosotros la ubicamos y tiene un valor de 2768,3. Por lo tanto, aquí la entalpía vale 2768,3. Ahora vamos a ubicar la entalpía específica del estado número 5. La entalpía específica del estado número 5 tiene un valor mayor que la entalpía específica del vapor saturado, por lo tanto debe estar a la derecha del mismo. Y debemos intersectarla con el valor de la presión de 800 kilopascal. Es decir, vamos a suponer que estuviese aproximadamente por aquí. Entonces, esa línea que acabamos de trazar va a ser la línea que va a utilizarse para la entalpía número 5. Esa entalpía número 5 tendría un valor de 3162,2 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, aquí tendríamos ubicado el estado número 5. Por supuesto que cae sobre la zona de vapor sobrecalentado, porque ya nosotros previamente habíamos establecido que el estado que se tenía era un estado de vapor sobrecalentado. Ahora, lo otro que se puede situar sobre esa línea
o se puede mostrar en el diagrama sería lo que vendría a ser la temperatura de saturación. La temperatura de saturación para presión de 800 kPa debe estar aproximadamente por aquí. La temperatura de saturación se encuentra enlistada en la tabla de saturación entrada por presión y está justo al lado derecho. Sería 170,41 grados centígrados. Entonces aquí se tendría lo que se conoce como temperatura de saturación, 170,41 grados centígrados. Por supuesto, se puede observar que el estado número 5 no se encuentra a esa temperatura, sino que se encuentra a una temperatura mayor. Entonces, hay algunas características que se pueden extraer del diagrama, una vez ubicado el estado, para estos estados de vapor sobrecalentado. Por ejemplo, la primera característica que se puede o se debe anotar, aunque ya nosotros la conocemos, es que el valor de cualquier propiedad específica va a ser mayor que el valor de esa propiedad específica para el vapor saturado. Es decir, la entalpía número 5 es mayor que la entalpía de vapor saturado. Si hubiese sido el volumen específico, el volumen específico número 5 va a ser mayor que el volumen específico de vapor saturado y así sucesivamente. Aunque no se tiene el valor de la temperatura número 5, sí se puede observar del diagrama que va a ser mayor que la temperatura de saturación porque estaría por encima. Entonces aquí podemos colocar también que la temperatura número 5, aunque aún no se conoce, va a ser mayor que la temperatura de saturación. Hay una característica también que tienen estos vapores sobrecalentados y es que ellos no poseen calidad. Es decir, los vapores sobrecalentados no tienen calidad. No tiene sentido hablar de calidad en los vapores sobrecalentados. Y por lo menos se pueden hacer esas acotaciones. Ahora, habiendo ubicado el estado, nos tocaría leer las propiedades. Pero una vez que nosotros hemos establecido que lo que se tiene es vapor sobrecalentado, entonces para leer cualquier propiedad, por ejemplo la temperatura, el volumen específico, hay que acudir a la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces aquí está anotado, voy a la tabla de vapor sobrecalentado y con la presión de 0,800 megapascal, y aquí me detengo un momento porque la presión de 0,800 megapascal, la presión que nosotros poseemos es de 800 kilopascal. Para pasar la megapascal lo único que hay que hacer es dividir entre 1000. Es decir, que tendríamos una presión de 0,800 megapascal. Debe estar en megapascal porque la tabla de vapor sobrecalentado que se va a utilizar es la del Cengel, séptima edición. Y él enlista las presiones que son estas en megapascal. Entonces, para leer esta tabla lo único que hay que hacer es leer la presión que se encuentra aquí en la parte superior y ubicar la que se posee. Es decir, ubico 0,80 o 0,8 o 0,800 megapascal. Aquí estaría la presión de 0,80 o 0,800 megapascal. Una vez hecho esto, debo ubicar el valor de entalpía, que es 3162,2. Esa es la entalpía del estado número 5, la que se tiene. Esta columna es para la entalpía y aquí se encuentra el valor de 3162,2. La primera columna es para el volumen específico, la segunda para la energía interna, la tercera para la entalpía y la cuarta para la entropía. Entonces, una vez habiendo ubicado la entalpía específica, se pueden leer las demás propiedades porque estas deben estar en la misma fila. Es decir, por ejemplo, se quiere leer el volumen específico. Entonces, este tendría un valor de 0,35442. El volumen específico sería 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramo. Y este va a ser el volumen específico en el estado número 5. Por ejemplo, se quiere leer la temperatura. Nos vendríamos hacia el lado izquierdo y ubicaríamos la temperatura. La temperatura número 5 sería de 350 grados centígrados. Es válido acotar que la temperatura se encuentra del lado izquierdo y tanto para la presión de 0,50 como para la presión de 0,60 como para la presión de 0,80, cualquier presión, ubicando el valor de la propiedad específica, se debe venir hacia el lado izquierdo y leer el valor de la temperatura. Entonces con esto tendríamos el valor de volumen específico, tendríamos la temperatura, se ha establecido el estado y se trazó el diagrama o se ubicó el estado en el diagrama. Ahora es posible completar la tabla. Es decir, por ejemplo, estoy en el estado número 5. En la descripción de la fase tocaría colocar que lo que se tiene es vapor sobrecalentado. En la calidad sería bueno o es válido colocar
una línea, que eso quiere decir que no hay calidad o no se tiene un valor de calidad, porque los vapores sobrecalentados no poseen valor de calidad. El volumen específico número 5 se tiene un valor de 0,35442. La temperatura número 5 tiene un valor de 350 grados centígrados. Y con esto se tiene listo por completo el estado número 5. Ahora vamos a trabajar con el estado número 1, donde se tiene la presión de 200 kPa y la calidad de 0,7. Entonces vamos a anotar estado número 1, presión de 200 kPa, calidad de 0,7. Vamos a proceder de la misma manera, vamos a establecer el estado, vamos a ubicar el estado en el diagrama y luego vamos a leer las propiedades. Para establecer el estado, volvemos a estudiarlo en caso. Para esto, este sería el caso número 3. Se conoce la presión o la temperatura y la calidad. Este caso es sumamente sencillo porque el estado se establece en base al valor de la calidad. Y dice, en este caso, el estado se establece en base al valor de la calidad de la siguiente forma. Y aquí tenemos tres opciones. Como la calidad del estado número 1 tiene un valor de 0,7, lo que se tiene es que la calidad del estado número 1 se encuentra entre 0 y 1. Eso quiere decir que estaríamos en esta opción. Por lo tanto, lo que se tiene es una mezcla líquido-vapor. Mezcla líquido-vapor. Y así de sencillo se ha establecido el estado. En el diagrama, aunque aún no tenemos muchos datos, pero por ejemplo, como en el eje vertical se debe colocar la temperatura o la presión. En este caso, lo que se conoce la presión, se coloca la presión en kilopascal. Aquí siempre va una propiedad específica. No se tiene la entalpía, pero se va a calcular. Entonces podremos utilizar el eje horizontal para esa propiedad específica. Podemos ubicar la presión de 200 kilopascal. No vamos a colocar el nombre a la zona ni a las líneas otra vez porque ya se ha hecho 2 veces y con eso es suficiente. Sino que vamos a trazar una línea horizontal y esa línea horizontal viene a ser lo que sería la presión de 200 kilopascal. Entonces colocamos una línea horizontal y aquí marcamos 200. Entonces cualquier estado que caiga e intersecte a esa línea horizontal tendrá una presión de 200 kilopascal. Aunque no se tiene el valor de la calidad, sí se sabe que lo que se posee es una mezcla líquido-vapor. Todas las mezclas líquido-vapor deben estar dentro de la campana. Entonces, independientemente del valor de la calidad, lo que sí sabemos es que esa calidad va a estar dentro de la campana. Se tiene un valor de temperatura también, que podríamos trazar la línea de la temperatura. Vamos a suponer que sea algo aproximadamente así. Y esta viene a ser la temperatura de saturación, que aún no la hemos leído. O sea que el diagrama no lo podemos completar hasta leer las propiedades. Ahora, ¿dónde vamos a leer las propiedades? Las propiedades de la mezcla líquido-vapor se leen de la tabla de saturación. En este caso lo que se tiene es la presión, por lo tanto debe ser la tabla de saturación entrada por presiones. Por ejemplo, ubicamos la presión de 200 kilopascal y aquí se tiene la temperatura de saturación, que es 120,21 grados centígrados. Y ya se sabe que las mezclas líquido-vapor se encuentran a la presión de saturación y a la temperatura de saturación. Por lo tanto, la temperatura que se encuentra nuestro estado debe ser 120,21 grados centígrados. Vamos a ubicar el estado aquí. Este punto va a simbolizar el estado número 1. Entonces ya se tiene la temperatura. Lo otro que se debe determinar son cosas tales como por ejemplo, la entalpía específica número 1. Para eso se viene a esta tabla de saturación entrada por presiones y se ubican los valores de la entalpía específica para el líquido saturado y de la diferencia entre la entalpía específica del vapor y del líquido saturado, porque como se tiene una mezcla líquido-vapor, la entalpía específica del estado número 1 se debe calcular a través de esta ecuación. De hecho,
También se desea determinar el volumen específico del estado número 1. Para determinar el volumen específico del estado número 1 se debe hacer a través de esta ecuación. La pequeña diferencia entre la entalpía y el volumen específico se debe a que en la tabla está enlistada esta cantidad, que es la diferencia que hay entre la entalpía del vapor y del líquido, pero no se tiene esa diferencia para el volumen específico. Entonces, por ejemplo, para determinar H1, todo lo que se debe hacer es H1 va a ser igual a... Entonces, se tendría que HF va a ser 504,71 más la calidad, que vale 0,7, multiplicando a la diferencia, que sería 2201,6 kilojoule sobre kilogramo. Entonces, lo que habría que hacer es sacar esa cuenta para obtener la entalpía específica del estado número 1, que si nosotros sacamos esa cuenta va a dar aproximadamente 2045,83 kilojoule sobre kilogramo. Y aquí se tiene H1. Para el volumen específico número 1, lo que habría que hacer es leer el volumen específico del líquido saturado, que es 0,01061, más la calidad, que va a multiplicar a la diferencia que hay entre el volumen específico del vapor saturado, que es 0,88578, menos el volumen específico del líquido saturado, que es 0,01061. Todo esto en metro cúbico sobre kilogramo. Al sacar la cuenta obtendríamos un valor de 0,6204 metro cúbico sobre kilogramo. Y este va a ser el valor de volumen específico para el estado número 1. Como se tiene el valor de la entalpía específica para ese estado, entonces podríamos volver al diagrama y colocar el valor de la entalpía específica, que es 2045,83. Aquí está el estado, se tiene la presión, se tiene la temperatura y se tiene la entalpía específica. O sea que ya el estado, este sería todo el diagrama para ese estado. Porque las zonas ya no vamos a colocar las zonas, porque ya se dijo que se ha hecho varias veces y ya todos conocemos bien la zona. Entonces, para finalizar, lo que quedaría sería anotar en la tabla o completar la tabla con los valores faltantes y la descripción de la fase. Por ejemplo, establecimos que como la calidad se encontraba entre 0 y 1, lo que se tenía una mezcla líquido-vapor. Determinamos el valor de la temperatura, que fue 120,21 grados centígrados, que es la temperatura de saturación, porque las mezclas líquido-vapor se encuentran a la presión y la temperatura de saturación. La entalpía específica se obtuvo un valor de 2045,83 kJ sobre kilogramo. Para el volumen específico se obtuvo un valor de 0,6204 metro cúbico sobre kilogramo. Y con esto se tendría listo el estado número 1. En el próximo video vamos a completar los estados número 3 y 4, que son los últimos que faltan.